cae alias Miller, el terror del Guaviare. ¿Qué ocultaba este criminal? La muerte de Aníbal Garavito Hernández, alias Miller, ha sacudido la región del Guaviare y ha puesto en evidencia la brutalidad que sigue imperando en el país. Este sujeto, cabecilla de la estructura John Linares de las disidencias de las FARC, era uno de los objetivos más buscados por las fuerzas militares. Su caída en Puerto Cachicamo no es un simple suceso, es la culminación de una cacería impulsada por la sed de venganza tras el atroz asesinato de 7 soldados en abril de este año, un ataque que conmocionó a la nación y dejó una profunda herida en el corazón del ejército. Lo que estamos haciendo con la Fiscalía General de la Nación, con procesos judiciales, especialmente contra 2 cabecillas de la estructura 44, alias Jimmy, un bandido que tenemos que capturar o en combate someterlo, o lo que nos corresponde, con el empleo legítimo de las armas. Alias Mayimú, que también viene desarrollando estas intimidaciones mediante los audios. Es nuestra obligación también neutralizarlo. Pero también recordar que tenemos una deuda de honor, porque las estructuras de Calarcá nos asesinaron a un suboficial 6 soldados. Alias Miller es uno de los objetivos que tenemos nosotros como Ejército Nacional. Neutralizar a ese bandido y a todos los bandidos que lo acompañan. Nuestra obligación es precisamente contrarrestar esta amenaza, pero lo más importante, proteger a la población civil. Las amenazas las hemos venido recibiendo desde el 27 de mayo, donde sale el primer audio. El primer audio intimidando a la población civil que se encuentra en la trocha ganadera. Allá ya tenemos los soldados, nuestros soldados desplegados. Igual que el municipio de Retorno. Bienvenidos a La Verdad Política TV, su fuente de verdades sin filtro. Suscríbanse para no perderse nuestras exclusivas, comenten sus opiniones y compartan para que el mundo conozca la realidad. Comencemos. Según la fuente que sirve como base para este informe, alias Miller no solo era un asesino de uniformados, sino que también ejercía un control total sobre la población civil. Los audios de intimidación que salieron a la luz el 27 de mayo son una prueba contundente de cómo este delincuente sembraba el terror, amenazando a quienes se encontraban en la trocha ganadera. A pesar de las amenazas, el Ejército de Colombia desplegó a sus soldados para proteger a los ciudadanos, demostrando un compromiso inquebrantable con la seguridad, un contraste brutal con la inacción de otros gobiernos frente a la criminalidad. La neutralización de este bandido, abatido con un certero disparo en el pecho, fue el resultado de un operativo quirúrgico y coordinado entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, según se desprende de la información oficial. Alias Miller había reincidido en la vida criminal después de haberse acogido al proceso de paz de 2016, una traición no solo al Estado sino a la esperanza de miles de colombianos que creyeron en el desarme. Su prontuario es extenso y macabro, incluyendo el asesinato de un líder ambiental en 2019, extorsiones a campesinos y homicidios selectivos que mantenían a la población bajo un miedo constante. El dictador Nicolás Maduro y su régimen, cómplices de la barbarie, se benefician del caos y la inestabilidad que generan estos grupos criminales en la frontera, pero no se pronunciaron sobre la muerte de este cabecilla. Es un hecho que el narcotráfico y la presencia de estos grupos se han fortalecido gracias a la connivencia de regímenes como el de Venezuela, creando una red de terror y opresión que traspasa las fronteras. La falta de una declaración oficial de la estructura de alias Calarcá Córdoba sobre la muerte de Miller solo demuestra el silencio cómplice que mantienen sus líderes, quienes se ocultan para evadir la justicia. La figura de Miller es clave para entender la realidad de las disidencias, que no son simples grupos armados, son organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. Según la información oficial, él obligaba a los cultivadores de coca en el Guaviare a venderle la pasta base a un precio fijo de 2 millones de pesos, para luego revenderla en otros mercados a un valor mucho mayor. Este sistema de explotación genera no solo descontento, sino un profundo temor entre los campesinos, quienes son víctimas de amenazas constantes si no acatan las órdenes de este y otros bandidos.
Las operaciones militares en la zona de Guaviare continúan con el propósito de dar con el paradero de otros criminales y fortalecer el control institucional en un territorio estratégico para el narcotráfico. Es en este contexto donde la postura de Estados Unidos es de vital importancia. La lucha contra el narcotráfico, financiado en gran medida por la ruta que se ha consolidado en esta región, es un pilar de la política exterior estadounidense. La caída de un cabecilla como Miller envía un mensaje claro. La justicia, tarde o temprano, llega a todos los que viven fuera de la ley. Según cifras de la agencia Reuters, en 2022, los cultivos de hoja de coca en Colombia alcanzaron un máximo histórico de 230.000 hectáreas. Esto no es un dato menor. Esta cifra demuestra que la presencia de grupos como el que comandaba Miller está directamente ligada a la explosión del narcotráfico. La inmensa cantidad de dinero que generan estas actividades ilícitas es la gasolina que alimenta la maquinaria criminal, permitiendo a los terroristas comprar armas, reclutar a jóvenes y mantener su poder de intimidación sobre la población. El politólogo y analista Juan Carlos García Perilla ha analizado cómo las disidencias de las FARC se han transformado en estructuras criminales híbridas que se adaptan a las necesidades del narcotráfico. Según García, estos grupos intentan proyectarse como las verdaderas FARC, pero en realidad su objetivo es puramente económico. La muerte de Miller es un golpe a esta red de criminalidad organizada, pero la estructura sigue activa, demostrando que la lucha es constante y que se necesita una mano firme para erradicar por completo este cáncer que carcome a la nación desde adentro. El antecedente histórico nos recuerda que en 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, muchos creyeron que el fantasma de la guerrilla había desaparecido para siempre. Sin embargo, delincuentes como Miller traicionaron la esperanza y reincidieron en la criminalidad. Este hecho histórico demuestra que la paz no es un papel firmado, sino una lucha constante que requiere de una voluntad férrea para combatir a los que la obstaculizan. La promesa de la paz se vio manchada por la ambición de unos pocos que eligieron el camino del crimen por encima del camino de la legalidad. La situación actual no es solo un asunto de seguridad, es un tema que afecta directamente el desarrollo social y económico del Guaviare. El impacto de la violencia criminal de grupos como el de Miller afecta a los campesinos, los comerciantes y los pescadores, quienes viven bajo la constante amenaza de ser extorsionados o asesinados. Esto impide el crecimiento de la economía local, ahuyenta la inversión y mantiene a la población en una espiral de pobreza y desesperación. La paz, en estas regiones, es una utopía mientras el narcotráfico siga imperando. El asesinato de los 7 soldados en abril generó una reacción de repudio nacional, un clamor por justicia que se hizo sentir en todo el país. La muerte de uno de los uniformados, el soldado Anderson Borges, conmovió a Colombia entera. Este evento fue un punto de quiebre que impulsó al gobierno a redoblar la ofensiva contra los grupos armados, ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que condujera a la captura de Miller. La operación que lo neutralizó fue la respuesta a ese clamor, una muestra de que el sacrificio de esos soldados no fue en vano. El régimen del dictador Nicolás Maduro ha sido una de las principales amenazas para la estabilidad de la región. La falta de control en la frontera ha permitido que grupos como el de alias Calarcá Córdoba se fortalezcan y utilicen el territorio venezolano como refugio seguro. Esto no es una suposición, es una realidad que se ha documentado una y otra vez. El tirano venezolano le ha brindado un santuario a los enemigos de Colombia, permitiendo que operen con impunidad y financien sus actividades criminales con el narcotráfico que fluye a través de las porosas fronteras de la dictadura. Según la fuente que sirve como base para este informe, las amenazas de las disidencias venían desde el 27 de mayo, cuando se difundió un primer audio intimidatorio. Este tipo de tácticas que buscan aterrorizar a la población civil son una constante en el actuar de estos grupos. Sin embargo, el Ejército Nacional ha respondido de forma contundente, desplegando sus tropas para garantizar la seguridad en zonas como la Trocha Ganadera. Esto demuestra que, a pesar de la criminalidad que persiste, el Estado sigue presente y dispuesto a defender a sus ciudadanos de los depredadores de la paz.
El asesinato de los 7 militares, además de generar una ola de repudio, tuvo una consecuencia directa en el contexto militar de la región. Tras el ataque, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares reforzaron las acciones de inteligencia y seguridad en el Guaviare, declarando a alias Miller como un objetivo prioritario. Este evento marcó un antes y un después en la ofensiva contra las disidencias, demostrando que la muerte de un uniformado no se olvida y que la respuesta del Estado es siempre contundente. La cacería de este cabecilla es un claro ejemplo de la perseverancia de la fuerza pública. El nombre de Aníbal Garavito Hernández no pasará a la historia como el de un líder, sino como el de un criminal. Nacido en Florencia, Caquetá, se unió a la guerrilla siendo un menor de edad. Después de haberse acogido al proceso de paz de 2016, reincidió y escaló posiciones hasta convertirse en la mano derecha de Calarcá Córdoba, un personaje que se ha enriquecido con el narcotráfico. La vida de Miller es un reflejo de la traición y la ambición desmedida, un camino que lo llevó a la tumba en lugar de la libertad que le fue ofrecida. Su muerte es un recordatorio de que el crimen, al final del día, no paga. Desde La Verdad Política TV, seguiremos informando con la verdad en mano, sin censura ni eufemismos. El trabajo del ejército colombiano es un faro de esperanza. No dejen que los enemigos de la libertad silencien la realidad. Suscríbanse, comenten y compartan para que la verdad siempre prevalezca. Hasta la próxima.